avanza, iguala la crisis que no termina. En la mira federal, Guerrero y Michoacán. ¿Cuándo verá el gobierno federal a Tamaulipas? En el estudio, el senador Francisco García Cabeza de Vaca. Y en el circo del poder, lecciones de la explosión del hospital. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Hoy empezamos con una pregunta. ¿Es usted uno de los muchos ciudadanos que, sea por convicción o manipulación, no cree la versión de la PGR sobre el secuestro, asesinato e incineración de los normalistas? ¿Usted es de los que cree que manos perversas del Estado mexicano los secuestró para quién sabe qué delirantes fines? ¿O es de los que simplemente no cree porque le cae gordo el gobierno de Peña Nieto? Bueno, pues déjenme decirle que para una investigación seria como la que en efecto realizó la PGR en torno al secuestro, asesinato e incineración de los normalistas, lo cierto es que de poco o de nada sirve pues que usted crea o no la versión. ¿Y sabe por qué? Porque la impartición de justicia no es un acto de fe y porque el juicio que importa no es el de usted o el mío, no. El juicio que vale es el de un juez que examina las pruebas, valora las evidencias y los testimonios y al final determina si son prueba plena. Sin embargo, la opinión de usted y la de todos los que estamos aquí sí importa. Importa para que la autoridad haga bien su trabajo y para que no se olvide de otros lugares que, igual que Guerrero y Michoacán, también viven en crisis de inseguridad y violencia. Y por eso, porque creemos que pues es obligación de todos y de las instituciones del Estado voltear a ver a otros estados en crisis, hoy dedicaremos gran parte del programa a la crisis de violencia e inseguridad que vive Tamaulipas, otro de los estados abandonados por la Federación. Y precisamente para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña el senador por el PAN, senador por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Senador, bienvenido. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. Si está de acuerdo, vamos directo a las preguntas. Adelante. Muchas preguntas, senador. ¿Tamaulipas es un estado abandonado por el gobierno federal? Más allá de ser un estado abandonado, es un estado con serios problemas de seguridad. Lo vemos en los indicadores que día a día nos dan a conocer. Temas de la violencia se ha incrementado mucho. Siguen los secuestros, las extorsiones, robo de combustible, el secuestro de migrantes, entre otras cifras que se han dado a conocer a través de los años. El gobierno federal insiste en que las cosas van mejor. El gobierno estatal habla también de mejorías, pero no se ve ni mejoría ni al gobierno estatal. Bueno, no se ve reflejado ante la opinión pública, ante la ciudadanía en sí. Yo veo una ausencia de la sociedad civil, de los sectores productivos. Es algo que nosotros le pedimos al gobierno federal, que era importante que dentro de ese análisis y evaluación en la mesa estuviera la sociedad civil, como sucede en algunas otras partes de nuestro país. Ya sucedió en Michoacán, en Ciudad Juárez. Sin embargo, vemos una ausencia total por parte de la sociedad civil, que son, al final del día, los que están siendo afectados día a día por la ola de violencia que se vive en nuestro estado. Y es lamentable que sea la misma autoridad la que nos diga que sí está funcionando una estrategia cuando los afectados pues no están ahí para hacer la evaluación. A ver, la sociedad civil, hemos visto, lo hemos platicado también en otros momentos, está el caso de Michoacán, en donde se levanta la gente, está el caso de Guerrero, en donde ya hay algunas autodefensas, recientemente en Huatulco los ciudadanos impidieron que se bloqueara, no por parte del crimen organizado, pero sí por otros grupos. ¿Por qué en Tamaulipas la sociedad no vemos esto? Por la desconfianza hacia la autoridad, la desconfianza hacia poder meter las denuncias. Y hay que tomar en cuenta que Tamaulipas es un estado muy grande. Vaya, lo que sucede en la frontera es algo diferente, puede ser similar, mas no es igual a lo que sucede en el sur de Tamaulipas. Y lo que ha sucedido ahí es que no ha habido la capacidad de poder unir a la sociedad civil para manifestarse en torno a este tema por temor. ¿Cómo organizar a la sociedad civil o cómo se puede organizar si ha habido casos en que han matado incluso a personas que por las vías de redes, una tuitera que asesinaron y no ha aparecido de una manera brutal, según los propios videos que hay, la mataron?
Es precisamente lo que te comento, es la falta de confianza hacia la autoridad. El gran reto que se tiene en Tamaulipas es recuperar esa confianza y que sea la misma sociedad civil la que participe activamente en exigiendo y demandando a las autoridades resultados, que eso es lo que desafortunadamente no hemos visto. Ahora se avecina el próximo proceso electoral a las diputaciones federales y es aquí donde vamos a exigir y demandar tanto al gobierno federal como al gobierno estatal que garanticen una elección transparente, democrática, pero sobre todo segura para la ciudadanía en general. Todo el mundo está con los ojos puestos en Guerrero, recientemente en Michoacán, pero Tamaulipas también es un foco rojo. ¿Habrá realmente elecciones? Usted conoce el estado, senador, lo ha recorrido. ¿Realmente hay condiciones para una elección como la renovación de la Cámara de Diputados? Yo creo que sí. Yo creo que hay las condiciones siempre y cuando obviamente el gobierno federal ponga la atención adecuada. Sabemos que sigue el tema de los secuestros, de las extorsiones. Se está incrementando el tema de los desaparecidos. Más de 5,000 desaparecidos en el estado de Tamaulipas. Ocupa el primer lugar en desaparecidos a nivel nacional. Sin embargo, yo estoy plenamente convencido que una vez que la sociedad se organice y el gobierno federal de las garantías adecuadas, podrá llevar a cabo adecuadamente este proceso federal. A ver, otra vez insisto y perdone que sea tan reiterativo. La prensa nacional, la prensa llamada nacional o de la capital del país está atenta otra vez a Michoacán, a Guerrero, en algunos otros casos a Oaxaca. La prensa internacional está muy atenta de lo que pasa en esos estados y replica lo que ocurre, etcétera. Pero nadie hace caso de la prensa ni nacional ni internacional de Tamaulipas. ¿Por qué? ¿Y Tamaulipas cuándo, verdad? Eso es una pregunta que nos hemos hecho nosotros también. Ya hice lo propio en tribuna, donde le pedí al gobierno federal su intervención. Ya lo dijo el Ejecutivo Federal, que dentro de las nuevas acciones que están llevando a cabo será Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, el que se te va a reforzar la seguridad y esperemos que con esas nuevas acciones se creen las condiciones adecuadas precisamente para llevar a cabo este proceso. ¿Por qué no ponen atención? Puede ser por muchos factores. Uno de ellos, porque los medios de comunicación pueden estar, algunos de ellos sometidos con temor, algunos por otras por complacencias, pero al final del día pareciera ser que hacen caso omiso al grito desesperado de la sociedad tamaulipeca que una y otra vez ha pedido la intervención del gobierno federal. La propia prensa local de Tamaulipas está bajo amenaza constante. Hay también casos de desaparecidos, secuestros, hay bombazos a medios. ¿Qué pasa con la prensa? ¿Está también atemorizada? Yo creo que aquí tendremos que hacer un paréntesis y analizar. Hay algunos medios de comunicación, obviamente, están tratando de hacer su trabajo periodístico y algunos otros que de alguna manera pareciera que son parte del crimen organizado. Lo vemos el caso, te doy un tema, el caso de Reynosa. Hace algunos años, un medio de comunicación, un periódico, publicó toda una plana donde decía que Osiel Cárdenas festejaba a los niños en su día, inserción pagada, un periódico local, el periódico El Mañana. Bueno, pues, ¿qué indicador es ese? Porque de alguna manera tenían un compromiso directo con la delincuencia. ¿O eran sometidos? Difícilmente puedes hablar que están sometidos, toda vez que hay muchas otras publicaciones que casualmente atacan directamente al ejército mexicano o las Fuerzas Armadas cuando están tratando de hacer su trabajo. Entonces, yo creo que aquí no se puede generalizar, pero sí hay indicadores de algunos medios que desafortunadamente sí están amenazados, amedrentados. Otros tienen que cuidar a los periodistas, pero algunos otros, pues pareciera ser que sí hay cierta complicidad al respecto. A ver, usted es senador de la República, ha sido amenazado usted mismo y hago este pequeño antecedente para preguntarle, ¿ha hablado usted directamente con Enrique Peña Nieto, con el presidente, o por qué el presidente, por qué el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación no ponen la atención debida en Tamaulipas? Déjame decirte que yo no he hablado con el señor presidente de la República sobre este tema, sí he hablado con el secretario de Gobernación, le he dado a conocer mis inquietudes. A mí me preocupa mucho el hecho de que algunas autoridades, en este caso alcaldes, pues hay muchos indicadores que estos pudieran estar vinculados con el crimen organizado. Yo lo que no quiero que suceda es lo de Ayotzinapa, en el caso de Iguala. Yo he hecho las denuncias correspondientes, ya será la Procuraduría General de la República que les dé seguimiento
a esas denuncias, que el día de mañana no me vayan a decir que por qué no metí la denuncia. Y es el caso muy particular de Reynosa, donde el presidente municipal casualmente cuando entra permite, porque es del dominio público, que la feria, estamos hablando de la ciudad más grande e importante del estado de Tamaulipas, pues la llevó a cabo pues la delincuencia, porque no pasó por... les entregó la feria. Pues prácticamente, para poder llevar a cabo una feria, tú tienes que hacer un patronato, así lo marca la ley estatal. Tienes que pasarlo por cabildo, tienes que saber cuánto va a ingresar, qué es lo que se pretende con ella, y sin embargo se llevó a cabo, se promovió por parte del ayuntamiento y a los días, algunos días, pues, se clausuró, pero quien permitió que se llevara a cabo fue prácticamente el presidente municipal de Reynosa, de extracción priista. Entonces, son indicadores que nos llaman a nosotros mucho la atención. Nosotros lo que estamos haciendo es dar a conocer ante la autoridad correspondiente estos hechos y que no vaya a suscitarse una situación similar a lo que sucedió en el caso de Iguala. ¿Quiere decir esto, senador, que gobiernos municipales o el propio gobierno estatal son rehenes del narcotráfico en este momento en Tamaulipas? Pues, ¿o parte de los... Mira, Ricardo, cuando hablamos del PRI en Tamaulipas, pues es un sinónimo del crimen político organizado. Así lo marca la historia, lo vemos con los exgobernadores, con los casos de denuncias que están llevando a cabo tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que es un estado donde se tiene que poner mucha atención. Asegurarnos que los alcaldes no sean rehenes. Pero ese es el menor de nuestros problemas, porque al final del día puede entrar la autoridad federal. El problema es que sean parte de la estructura del crimen organizado, situación que se ha dado en otros estados como Guerrero y Michoacán, y desafortunadamente no son la excepción. En Tamaulipas está sucediendo y aquí es donde la autoridad tiene que poner muchísima atención. ¿Son suficientes los llamados de atención de autoridades, en este caso senadores, diputados federales, o por qué de pronto pareciera... Y esto es muy lamentable, que a nadie le importa lo que pasa en Tamaulipas? Yo he dicho incluso, a partir del asesinato de la tuitera de Valor por Tamaulipas, que murió, la desaparecen, la torturan y muchas cosas feas, y nadie dice nada. Es parte del temor. Es parte del temor que se tiene en el Estado, la falta de confianza hacia las autoridades locales, estatales y en este caso federales, porque muchas veces sí vemos una reacción por parte del gobierno federal, pero para poder resolver este grave problema, Ricardo, los tres órdenes de gobierno tienen que trabajar en el mismo sentido, y si existe alguna autoridad intermedia vinculada o que es parte de la delincuencia, pues difícilmente se podrá resolver este problema. Yo estoy convencido, Ricardo, que en la medida que la sociedad civil participe, por supuesto que pueden cambiar las cosas. Ahí lo que ha faltado es voluntad política, ha faltado determinación, pero sobre todo generar esa confianza que va a permitir que los sectores productivos, que al final del cuento son los más afectados hoy en día, participen activamente y, por otro lado, trabajar fuertemente, no solamente en el combate frontal al crimen organizado, sino restablecer el tejido social. Aquí se tiene que trabajar de la mano al interior del núcleo familiar, con las madres, que éstas sean las que en un momento dado puedan rescatar los valores que nos inculcaron nuestros padres y que éstas puedan transmitírselos a sus hijos. Va más allá de solamente luchar contra la delincuencia, porque esto se puede llevar a cabo. Sin embargo, hay que asegurarnos, restablecer el tejido social, y qué mejor manera de hacerla precisamente con las familias tamaulipecas. Si nos permite, senador, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos mucho más. ¿Sabe usted que hay escuelas cerradas en Tamaulipas, universidades, rectores secuestrados precisamente por la violencia? Volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Recuerdo que estamos platicando con el senador del PAN en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y bueno, pues el tema, la crisis de inseguridad, violencia, miedo que se vive precisamente en Tamaulipas. Senador, después del asunto de la crisis de Iguala, esto que nos escandalizó a todos, que nos ha puesto pues en alerta por el vínculo del crimen organizado o cómo se ha metido a la política, nos dijeron que los partidos serían unos antes y otros después, o que viviríamos un antes y un después de Iguala.
pero en muchos casos los partidos y en muchos estados de la República siguen postulando a candidatos con abiertos vínculos con el crimen. Definitivamente. Tamaulipas es uno de ellos. Pues mira, es una situación que, como tú lo acabas de mencionar, hay un compromiso por parte del gobierno federal que va a poner atención al respecto, pero vemos casos y situaciones donde nos dejan mucho que desear. El caso de Tamaulipas, te doy un ejemplo. Reynosa. Reynosa habrá un Reynosa antes del 2007 y un Reynosa después del 2007 cuando gobernó el señor Lubert, que prácticamente entregó a Reynosa la delincuencia al crimen organizado. Ese es del dominio público. Y ahora resulta que pues, a él no le pueden postular como diputado, pero manda a su esposa. Estamos hablando de un gobierno municipal donde fueron por el secretario de Seguridad Pública, donde hubo asesinatos a sus colaboradores vinculados con la delincuencia, donde hubo secuestros en el proceso electoral, y todo esto está documentado porque metimos las denuncias correspondientes, al grado que esto que te mencionaba de este medio de comunicación, en su momento metimos las denuncias correspondientes, me tocó haber sido presidente municipal, pero nos llama mucho la atención, ¿por qué están postulando a familiares, personas o esposos de gente que es del dominio público y que están vinculados con la delincuencia organizada? El caso de Tampico, pues sí, están postulando a una ex subsecretaria de Gobernación. Casualmente, Tamaulipas ocupa el primer lugar en secuestros de migrantes. Me refiero a la señora Guillén, que pues era la responsable de esa área. Fue también secretaria de gobierno durante el periodo de Tomás Yarrington. Entonces, son situaciones que a nosotros nos llaman mucho la atención. Aquí la pregunta sería si la señora Guillén está calificada para ser, o tiene la autoridad o era moral, ajena a lo que pasaba en el gobierno de Tomás Yarrington. Yo creo que eso es algo que se le tiene que preguntar a ella, porque fue la secretaria de gobierno y posteriormente fue procuradora del Estado. Bueno, pues, lo que ha pasado en Tamaulipas, pues eso es del conocimiento de todos, el crimen político organizado. Nadie puede negar que los gobiernos emanados del PRI en Tamaulipas estaban vinculados y permitieron que el crimen organizado creciera potencialmente al grado que hoy en día pues, está sometido Tamaulipas precisamente por esa apertura y esas componendas perversas que en su momento se llevaron a cabo. Bueno, además de esto que me parece que es una situación bastante cuestionable, ¿quién ha denunciado públicamente, además de que lo está usted denunciando aquí, allá en Tamaulipas y en otros medios? Bueno, he hecho lo propio en el caso de un servidor, lo hice en tribuna en su momento cuando era diputado local, metimos las denuncias correspondientes a la autoridad. Lo seguimos haciendo en tribuna cuando doy a conocer cuál es la situación que se está viviendo, que se dio en Michoacán, y donde también le pido a la autoridad que voltee a ver otros estados como el caso de Tamaulipas. ¿Tamaulipas cuándo? ¿Cuándo van a hacer las investigaciones correspondientes de todos aquellos gobiernos municipales que a todas luces están vinculados con el crimen organizado y que pareciera ser que por cálculos políticos o porque van a tener una repercusión al gobierno o al mismo PRI, no están actuando en consecuencia? Yo creo que eso es muy delicado, Ricardo, es peligroso, porque puede suscitarse situaciones similares a las que vivimos en Guerrero, en Iguala. A ver, hace muy poco tiempo varias industrias gaseras cerraron por presiones del crimen organizado, hubo desabasto y no pasó nada. Hay secuestros y secuestros importantes como el de un rector de una universidad pública y no pasa nada. ¿Qué tiene que pasar en Tamaulipas para que el gobierno federal, para que la sociedad tamaulipeca, para que el gobierno voltee, para que la sociedad tamaulipeca reaccione, para que los medios estemos atentos de la crisis que se vive en ese estado? Y no solamente estamos hablando del rector de la UAT en Reynosa, sino que también estamos hablando de jóvenes desaparecidos hace unos días en Tampico, jóvenes desaparecidos en Reynosa, escasos 2 días, también 6 jóvenes que fueron secuestrados, y eso lo han mantenido pues, oculto. ¿Cuáles son los motivos por el cual no dan a conocer la realidad que se está viviendo en el Estado? ¿Qué es lo que tiene que pasar, Ricardo? Pues yo creo que es una muy buena pregunta que se le tiene que hacer al gobierno federal y al gobierno del Estado. Ellos son los que de alguna manera tienen que dar los resultados y dar las respuestas que hoy en día estamos esperando, exigiendo y demandando las familias tamaulipecas.
Por último, se nos está terminando el tiempo, senador. ¿Cómo vive en este momento? ¿Cuál es la vida cotidiana de un tamaulipeco en las zonas donde prácticamente manda el crimen organizado? Compleja, difícil, sin embargo yo veo a la sociedad tamaulipeca con la esperanza de que las cosas cambien, que venga un cambio seguro en el estado de Tamaulipas. Ellos están ansiosos que regrese la paz, la tranquilidad, la armonía y con ellos la confianza para que regrese la inversión y la generación de empleos. Hace algunos días estuve en el Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico, y los jóvenes muy entusiasmados. Yo quería hablarles de temas de la reforma energética, de los beneficios que tendrían las reformas para nuestro estado. Sin embargo, ellos no pudieron evitar hablar de la preocupación que ellos tienen por el tema de inseguridad que se vive. Sin embargo, ellos están conscientes que una vez resolviendo este problema, las cosas van a salir adelante en Tamaulipas. Si hay esa preocupación, eso se vive en todos los rincones del estado de Tamaulipas. Desafortunadamente es el tema en los eventos sociales, la situación que se está viviendo, secuestros, extorsiones. Sin embargo, sí existe, sí veo yo a las familias tamaulipecas con esa esperanza de que las cosas cambien para bien. Y yo en lo personal estoy plenamente convencida que una vez que la sociedad se organice, las cosas van a salir adelante en un estado tan rico y tan importante. Medio minuto le vamos a robarle, le vamos a pedir a la producción que nos aguante. La reforma energética, usted lo dijo hace un momento, tiene en Tamaulipas una parte fundamental. ¿Hay condiciones para que se lleve adelante este detonador económico allá en Tamaulipas? Pues nosotros estamos esperanzados en eso. Es lo único que puede impulsar el desarrollo económico en nuestro estado y le estamos apostando a que la autoridad, en este caso el gobierno federal y el gobierno del estado, creen las condiciones. Pero si manda el crimen organizado, ¿cómo van a hacer? ¿Quién va a ir a invertir? Pues no nos resta a nosotros más que seguir exigiendo, demandando y levantando la voz a nombre de las familias tamaulipecas para garantizar que esas condiciones se den y así pueda llegar la inversión y la generación de empleos que tanto necesitamos. En estos momentos me preguntas si están las condiciones dadas. Bueno, te podría yo decir que en estos momentos difícilmente, porque hay mucha incertidumbre. Sin embargo, nosotros le estamos apostando a que esas condiciones se den, porque es esa luz de esperanza que tenemos ahí para sacar adelante el estado de Tamaulipas. Muy bien, si nos permite, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho. Gracias. No se vaya. ¿Qué le parece esta conversación? Sin duda interesante. Volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Seguramente a usted también lo impactó la tragedia del Hospital Materno Infantil aquí en el Distrito Federal. Pero ¿sabe qué? Que además de lamentar la pérdida de vidas, los muchos lesionados y los daños materiales, también es cierto que se pueden rescatar grandes lecciones. La primera lección es lo importante que resulta que un gobernante como el delegado en Coajimalpa no se haya convertido en chapulín electoral. ¿Se imagina la crisis de ingobernabilidad y la crisis política si el gobernante de esa demarcación se hubiese ido para hacer campaña? La segunda lección tiene que ver con el uso y abuso insultante de la tragedia por parte de políticos como el diputado Luis Espinosa Cházaro del PRD, quien pretendió obtener raja electoral precisamente de la tragedia. Y la tercera lección la dio una cara virtuosa de las redes sociales que ya son una realidad irreversible. ¿Usted qué lección saca de esa tragedia? Mientras lo piensa, ya nos vamos. Recuerde que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.